Buenos días, buenas tardes. Somos el grupo 17. Hoy les presentaremos nuestro proyecto de diseño de una línea de alimentación rural. Bueno, aquí tenemos el trabajo que hizo cada uno. Tomás Parada y José Sáez realizamos todo el trabajo. Por ende, cada uno tiene un 50% realizado, mientras que Sebastián Cruz no aportó absolutamente nada del trabajo. Bueno, Eh, entonces bueno, empezamos con la baja tensión. La baja tensión tiene las siguientes especificaciones. Un voltaje de alimentación sinusoidal de 220 volts a 4 kilómetros de la última casa, con cada casa estando separada de la siguiente a 1 kilómetro. El factor de potencia de 0.9 en atraso. Esto indica que se usan inductores, cuya impedancia de línea está dado por este valor que está acá, por cada kilómetro entre las cargas. Las cargas también toman corriente constante de la red y nosotros calculamos el valor de cada carga mediante esta fórmula que está acá, donde relacionamos el voltaje al cuadrado, que sería los 220 volts, partido por la potencia de cada carga. Para la primera carga, el enunciado decía que era 1000 watts, para la segunda 2000 watts, para la tercera 3500 watts y para la última 5000 watts. Entonces obtuvimos estos valores que están acá para cada carga. Aquí podemos ver la impedancia de línea y el voltaje en seno. para hacer la simulación de nuestro circuito, usamos una simulación de transiente de 5 segundos, con la cual podemos notar perfectamente cómo se comportan tanto el valor de las corrientes como los voltajes en cada una de las cargas. Ahora les presentamos el gráfico de cada una de las cargas, de su respectivo voltaje con su respectiva corriente. Aquí podemos notar que para la primera existe un muy pequeño desfase y una diferencia en las amplitudes de ambas. Para la segunda lo mismo, tenemos un pequeño desfase y una diferencia de amplitudes. Para la tercera notamos el mismo efecto. Mientras que para la última notamos que hay muy poco desfase y muy poca variación de amplitudes. Entonces con estos valores de estos gráficos calculamos las corrientes en cada una de las ramas, para los inductores y para las corrientes. O sea, para las cargas. Estas van a ser importantes luego para calcular las impedancias. Entonces, una vez tenidas las corrientes de las ramas, podemos calcular los voltajes. ¿Cómo lo hicimos esto? Calculamos el voltaje que pasa por este nodo y lo restamos con este voltaje que es acá y obtenemos el voltaje de las cargas. Esto lo hicimos para las 4 cargas, mientras que para las líneas obtuvimos el voltaje que entra menos el voltaje que sale. Y así obtuvimos las siguientes caídas de tensión. Aquí podemos notar las caídas de tensión en las cargas y en las líneas. Entonces, con estos valores de la caída de tensión y con los valores de las corrientes que pasan por cada una de las cargas, obtuvimos las siguientes impedancias. Notar que estos valores son muy similares a los que habíamos calculado con el voltaje al cuadrado partido por la potencia, para cada una de las cargas. Luego, corregimos por el factor de potencia. Acá tenemos el triángulo de potencia, en el cual, por definición, el factor de potencia será el coseno de este ángulo alfa. Ahora tenemos un factor de potencia 0.9 y queremos que sea 0.93. Para ello tenemos que corregirlo. Y para corregirlo haremos álgebra y trigonometría. Entonces, si calculamos la tangente del factor de potencia, obtendríamos que será la potencia reactiva partido en la potencia activa, tal como dice acá. Entonces, despejando la potencia reactiva, obtenemos esta fórmula que está acá. Y para cada una de las cargas se obtiene esto, donde el PI significa la potencia de cada carga. Notar acá también que el factor de potencia, para corregirlo, lo tomamos como la diferencia entre el factor que queremos corregir y el factor que tenemos. Entonces con esto obtenemos 33.32 por la potencia activa. Y ahora, para corregir esta potencia reactiva, igualamos la potencia reactiva al voltaje de RMS
partido por la reactancia que tenemos que agregar en paralelo a las cargas. Entonces, despejando esta reactancia, obtenemos estos valores que están acá, donde hemos reemplazado el QI y que lo dejamos en función de la potencia activa para cada carga. Así, obtenemos estos valores para cada capacitor. Y realizando una transiente, podemos comparar lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora. Entonces, para la primera carga teníamos este gráfico anteriormente, antes de corregir, y ahora tenemos este, donde se ve que claramente hay una corrección en amplitud y también una corrección en el desfase entre los dos gráficos. Para la segunda carga tenemos esto, donde nuevamente se corrige el pequeño desfase que había en este gráfico, se corrige acá, y hay un aumento en amplitud también, para los dos gráficos. Para la tercera carga ocurre exactamente lo mismo que para la segunda carga. Para la tercera carga tenemos la corrección del pequeño desfase y un aumento en las amplitudes de la corriente y del voltaje que pasan por la tercera carga. Para la cuarta carga no había mucho que corregir porque antes ya estaba casi igual. Sin embargo, igual se aumenta la amplitud y quizá el pequeño desfase que había queda totalmente corregido. Entonces, con estos gráficos corregidos obtenemos las corrientes en las ramas, donde notemos que cada corriente que teníamos antes ahora aumenta. Esto será importante después para la impedancia. Y también tenemos nuevas ramas donde también se calculó la corriente, que son las de los capacitores, y que se muestran acá abajo. Ahora, notemos cómo cambian la caída de tensión en las cargas y en las líneas. Notamos que en las cargas hay un aumento en la caída de tensión, mientras que en las líneas hay una disminución en la caída de tensión, como notamos en los valores que están viendo en pantalla. Entonces, con esos valores de la caída de tensión y los nuevos valores de las corrientes en las que pasan por las cargas, se obtiene estos nuevos valores de las impedancias. Notemos que estos eran los valores que teníamos antes y estos son los valores que se tienen ahora. Y hay un cambio realmente mínimo. Cabe destacar en la diapositiva anterior que este cambio es casi nulo porque se mantiene la razón entre el voltaje y la corriente, que le faltó agregar a mi compañero, por cierto. Ahora les presentaremos nuestro modelo de alta tensión con las siguientes especificaciones. Tenemos un voltaje de alimentación monofásico sinusoidal de 23 kilovolts ubicado a 4 kilómetros de la última casa. El inductor desde cada transformador de su respectiva carga tiene impedancia prácticamente nula, por lo que ocuparemos inductores con un valor de 0.1. El factor de potencia es de 0.9 de atraso, por lo cual se ocupan inductores. Y la razón del número de vueltas para los transformadores está por esta fórmula. Cabe recalcar que para la instanciación, o para instanciar los transformadores en SPICE, debemos multiplicar el valor al cuadrado de esta razón para que quede en el número de vueltas, o sea, quede a razón de número de vueltas y no de voltaje. También algo que hay que recalcar es que al ser un número decimal, el voltaje al cual queremos llegar, que son 220 volts, no va a dar exactamente igual, pero vamos a llegar a un valor muy, muy cercano. Aquí podemos ver nuestro circuito, nuestro esquemático, en el que podemos recalcar el número de vueltas, la razón del número de vueltas que tienen los transformadores, las cargas, el valor de las cargas, de la resistencia es prácticamente igual al de baja tensión, ya que hicimos bajar el voltaje a 220 volts. Y otra cosa que es importante recalcar es el cuadro de texto que tenemos abajo, se utiliza para poder relacionar bien los inductores y que SPICE los pueda leer como transformadores. Entonces, realizando una simulación transiente de 5 segundos, obtenemos los siguientes gráficos, donde se muestran las corrientes y los voltajes para cada una de las cargas. Esto es para la primera, para la segunda,
para la tercera y para la cuarta. Con estos gráficos obtuvimos las corrientes en las ramas, donde obtuvimos las corrientes para los inductores de 0.1, para los transformadores y para las cargas, y serán importantes para calcular la impedancia, cuyos valores se muestran acá abajo. Aquí podemos ver las caídas de tensión tanto en cargas como en las líneas. Algo que hay que recalcar es que las cargas es igual para todas y en las líneas es nula. Entonces, con estos voltajes y las corrientes que calculamos, obtenemos las impedancias para cada una de las cargas. Notar que nuevamente son valores iguales o muy similares a los que calculamos con la fórmula voltaje al cuadrado partido en potencia. Entonces, ahora vamos a corregir por el factor de potencia. Con los mismos valores que corregimos de baja tensión, corregimos las cargas, tienen 220 volts por segundo. Nuevamente, podemos notar la siguiente diferencia entre los gráficos sin corregir y los gráficos con corregir. Para la primera carga obtenemos esto, sin corregir, corregido. Para la segunda, sin corregir, corregido. Para la tercera, sin corregir, corregido. Para la cuarta, sin corregir y corregido. Notemos que en cada uno de estos gráficos, lo único que cambia es que las curvas son más suaves que las que no estaban corregidas. Entonces, eso se puede, el factor de potencia no corrige mucho lo que atribuimos a que consideramos el transformador como uno ideal al calcular el número de vueltas. Luego de la corrección del factor de potencia, podemos notar que la caída de tensión se mantiene iguales, son nulas en las líneas, mientras que la caída de tensión en las cargas disminuye muy poco, bajando de 219.35 a 87 a 219.35. Ahora, las nuevas corrientes en este esquemático corregido van a estar como se muestra acá, en estos valores que se muestran en pantalla, para los inductores, para los transformadores, para las cargas y también una nueva rama, o sea, las nuevas ramas donde están los capacitores, cuyos valores se muestran acá abajo. Luego de la corrección del factor de potencia, podemos notar que el cambio en las impedancias también es prácticamente nulo, porque al igual que la baja tensión, la razón entre los voltajes y las cargas y la corriente que pasa por las cargas es la misma. Ahora les presentaremos los datos obtenidos en nuestra investigación. Cabe recalcar que para ver toda la bibliografía de dónde sacamos nuestra información, la pueden ver en la descripción del video. Partimos con la potencia aproximada que consume una casa. Para esto, utilizamos los valores que salen en nuestras boletas de consumo eléctrico, donde calculamos el promedio y obtenemos que se consume 134 kilowatts por hora. Luego, para encontrar los valores típicos de la impedancia en el sistema eléctrico nacional, encontramos esta fórmula que nos describe cómo se comporta la impedancia por kilómetro en las líneas de transmisión, donde R es la resistencia y X es la reactancia por kilómetro. Cabe recalcar que la reactancia media por kilómetro depende directamente del diámetro de las líneas que se están utilizando. Con esto, sabiendo esto, tenemos los valores típicos de las impedancias con los distintos diámetros y la resistencia asociadas a estos diámetros de los conductores. Luego, para calcular la impedancia máxima y mínima de nuestro país, tenemos la resistencia fluctúa entre estos dos valores y la reactancia fluctúa entre estos dos valores, dándonos como resultado que la impedancia mínima se comporta de esta forma, mientras que la impedancia máxima se comporta de esta otra forma.
Bueno, para el factor de potencia en Chile, encontramos que en la norma eléctrica, los valores menores a 0,93 son multa. Esta es la razón por la que nosotros consideramos 0,93 como la corrección de factor de potencia en nuestro proyecto. Por último, les vamos a dar un par de tips para reducir el consumo de energía en sus hogares. Primero, colores claros de la pared, esto para que se aproveche mejor la luz del sol. Pantalla negra en los computadores, para que se eviten los reflejos. Refrigeradores lejos de las cocinas, ya que si estuviesen cerca, el refrigerador necesitaría de más energía para enfriar. Bombillas económicas, desenchufar aparatos de toma corriente, en especial si estos tienen luces como televisores, decodificadores, alargadores, etc. Elegir electrodomésticos eficientes. Cabe recalcar que en Chile los electrodomésticos vienen con una tabla que indica su consumo, y optimizar el uso de aire acondicionado, haciendo un uso intermitente de estos y no constante. No olvides suscribirte, darle like y a la campanita. Muchas gracias.